Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena energía y, por supuesto, de mucho chisme bueno. Hoy venimos con un tema que ha estado haciendo temblar las redes sociales, un gesto que, créanme, ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. ¿Están listos para sumergirse en el fascinante mundo de las celebridades, el amor y las reacciones virales? Porque lo que vamos a desgranar hoy es digno de una telenovela, pero de la vida real. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y de Demet Özdemir, otra figura deslumbrante del mismo universo. ¿Se han preguntado alguna vez qué hace que un simple gesto se convierta en noticia viral? ¿Cómo es que un detalle aparentemente pequeño puede desatar tantas conversaciones, análisis y sí, hasta debates apasionados en las redes? Pues bien, hoy vamos a poner el foco en uno de esos momentos que sin duda ha dejado huella. Si aún no están suscritos este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el asunto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos han sido sinónimo de romance, química y, como no, de controversia. Han sido pareja en pantalla en la exitosa serie Erkenci, y esa complicidad, esa chispa que trascendía la ficción, hizo que miles de fans alrededor del mundo se enamoraran de ellos como dúo. Las redes sociales se inundaron de teorías, deseos de que su amor traspasara la pantalla y comentarios sobre su conexión palpable. Y es que cuando dos personas tan carismáticas y talentosas comparten tanta química, es difícil para el público no ilusionarse, ¿verdad? Pero la vida real, como bien sabemos, rara vez sigue el guión de una serie. A pesar de los rumores, las especulaciones y los deseos fervientes de sus seguidores, su relación sentimental fuera de las cámaras ha sido un tema de constante debate y análisis. Ha habido momentos de cercanía, presencias conjuntas en eventos y luego periodos de silencio o de distancias aparentes que alimentan aún más la curiosidad. Y es precisamente en uno de estos momentos, en medio de esa montaña rusa de confirmaciones y desmentidos, de cercanías y distancias, donde surge el gesto que hoy nos ocupa. ¿Qué fue exactamente ese gesto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginen la escena. Las redes sociales, ese hervidero de información y desinformación, donde un tuit, una foto, un simple comentario puede volverse viral en cuestión de minutos. Can Yaman, un hombre que sabe cómo captar la atención, hizo algo que para muchos fue un mensaje claro y directo. Fue durante un evento o quizás a través de una publicación en sus redes sociales, no estoy seguro de la fecha exacta, pero la repercusión fue inmediata. El contexto es fundamental, y es lo que vamos a analizar. Si no me equivoco, el gesto estuvo ligado a una celebración importante para Demet, o quizás a algún momento en el que ella estaba siendo el centro de atención por algún proyecto o logro. Can, en lugar de un simple felicidades o un mensaje genérico, optó por algo mucho más personal, algo que resonó con fuerza en sus seguidores. Y aquí es donde quiero que pongan atención a los detalles, porque son esos detalles los que marcan la diferencia. Se trataba de un gesto que involucraba sus manos. Sí, lo sé, suena sencillo, pero la forma en que lo hizo, el contexto en el que se produjo y, sobre todo, el simbolismo que muchos le atribuyeron, lo catapultaron a la fama viral. Algunos dicen que fue un saludo particularmente efusivo, otros que fue un abrazo que transmitía mucho más de lo que se veía a simple vista, pero la versión que más ha resonado es la de un gesto de admiración y apoyo incondicional. Piénsenlo, en un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo se analizan con lupa, donde cada aparición pública es un evento, un gesto genuino de cariño y respeto puede ser tremendamente poderoso. Imaginen a Can Yaman con su reconocida figura y su carisma arrollador, dirigiendo una mirada de profunda admiración a Demet, quizás mientras ella estaba recibiendo un premio o dando un discurso. Y luego ese gesto, de que haya sido un aplauso particularmente fuerte y cargado de sentimiento, acompañado de una sonrisa que decía «estoy orgulloso de ti», o tal vez, y esta es la teoría más extendida, un movimiento de sus manos que simbolizaba algo más profundo. Algunos medios y fans interpretaron este gesto como una forma de decir «tú eres mi única y mi verdadera admiración», o incluso, en un tono más romántico, «eres la única persona en la que pienso de esta manera». La manera en que sus manos se movieron, la intensidad de su mirada, todo ello contribuyó a crear una narrativa.
No se trataba de una simple cortesía, sí. No de una declaración, una afirmación de sus sentimientos, aunque fuera de forma no verbal. ¿Y qué pasó en las redes? Explosión. Los fans se volcaron a compartir el momento, a analizar cada milímetro del gesto, a crear memes, a escribir hilos de Twitter debatiendo su significado. Aparecieron infinidad de comentarios, desde los más románticos que veían en ello una confirmación de su amor secreto, hasta los más escépticos que lo atribuían a una estrategia de marketing o simplemente a una amistad muy cercana. Se desataron debates apasionados sobre si era un gesto de amor verdadero o simplemente una muestra de compañerismo. Lo fascinante de todo esto es cómo un simple acto, desprovisto de palabras, puede generar tantas interpretaciones y tanta conexión emocional con el público. Las redes sociales se convirtieron en un escenario donde los fans actuaron como detectives, analistas y sobre todo, como grandes románticos, deseando que esta pareja volviera a unir sus vidas, ya fuera en la ficción o en la realidad. Podemos pensar en la psicología detrás de estos gestos. Cuando una figura pública realiza un acto que parece auténtico y cargado de emoción, conecta con nuestra propia necesidad de ver amor, afecto y apoyo en el mundo. En un universo a menudo superficial, un gesto que se percibe como genuino puede ser increíblemente reconfortante y atractivo. Y Can Yaman, con su presencia magnética, tiene la habilidad de hacer que hasta el más mínimo detalle parezca una declaración importante. Además, hay que considerar el poder del ship, la práctica de los fans de desear que dos celebridades tengan una relación romántica. El dúo de Can y Demet en Erkencikus fue uno de los más populares, y este gesto reavivó esa llama. Los fans vieron en él la esperanza de que, a pesar de las idas y venidas, su conexión seguía ahí, latente, esperando una oportunidad. Y aquí entra la parte donde nos preguntamos, ¿era realmente lo que los fans interpretaron? ¿Fue un gesto intencionado para enviar un mensaje específico? Can Yaman es conocido por ser un hombre apasionado y expresivo, y es posible que simplemente estuviera demostrando su admiración por Demet de una manera muy personal. O tal vez sí, que hubiera una doble lectura, un guiño cómplice para aquellos que seguían de cerca su historia. Lo cierto es que este tipo de momentos son los que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan adictivo y fascinante. No solo consumimos las series y las películas, sino que también nos involucramos en las vidas de los actores, creamos narrativas sobre ellos, y celebramos o lamentamos sus vicisitudes. Y este gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir se convirtió en un capítulo más de esa historia compartida entre las celebridades y su público. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco. Titulares como el gesto de Can Yaman que revolucionó las redes para Demet, o Can Yaman dedica un emotivo mensaje a Demet, inundaron las portadas digitales. Se analizaron las reacciones de Demet, se buscaron detalles en sus expresiones faciales, se intentó descifrar el lenguaje corporal. Fue un verdadero espectáculo mediático, impulsado por la curiosidad insaciable del público. Y aquí es donde podemos reflexionar sobre el poder de las redes sociales. Antes, estos gestos pasarían desapercibidos o serían solo un comentario entre amigos. Hoy, gracias a la inmediatez y el alcance de plataformas como Instagram, Twitter y YouTube, un simple movimiento de mano puede convertirse en un fenómeno global. Nos permite ser testigos de momentos íntimos, o al menos de lo que parece serlo, y participar activamente en la conversación. Piensen en la cantidad de vídeos de reacción que se crearon, en los debates en los comentarios de esos vídeos, en los análisis de expertos en lenguaje corporal. Todo un ecosistema digital que gira en torno a un solo gesto. Es increíble cómo algo tan efímero puede tener un impacto tan duradero en la esfera digital. Por mi parte, siempre me gusta pensar que, detrás de todo, hay una conexión humana. Ya sea amistad, amor, o una profunda admiración profesional, es bonito ver cómo dos personas que han compartido tanto en pantalla, y que han generado tanta ilusión en sus seguidores, se siguen apoyando. Y si ese apoyo se manifiesta de una forma que despierta la emoción y la conversación, mejor que mejor para nosotros que nos encanta este tipo de contenido. Para resumir un poco, hemos explorado el impacto viral de un gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Un gesto que, a pesar de su aparente sencillez, generó un torbellino de interpretaciones, debates y especulaciones en las redes sociales. Hemos analizado cómo la química entre ellos en pantalla ha alimentado la fantasía de sus seguidores, y cómo un acto no verbal puede tener un poder comunicativo inmenso en la era digital. Fue un momento que nos recordó el poder de las celebridades para captar nuestra atención, y la forma en que las redes sociales nos permiten ser partícipes activos.
de sus vidas, o al menos de la imagen que proyectan. En definitiva, un pequeño gesto que se convirtió en un gran tema de conversación, y que demuestra, una vez más, lo fascinante que puede ser el mundo del espectáculo y la relación que construimos con nuestros ídolos. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les pareció este gesto? ¿Lo vieron como una declaración de amor, de amistad, o simplemente como un acto de cortesía? Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan conmigo lo que sintieron al ver ese momento. Si disfrutaron de este vídeo y les ha parecido tan intrigante y entretenido como a mí, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Ese me gusta me dice que les encantan este tipo de análisis y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las celebridades. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Khan y de Met, o simplemente con quienes disfrutan de una buena dosis de chisme y análisis. Y si aún no están suscritos, corrijan eso ahora mismo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. En Siempre tenemos algo nuevo y emocionante preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Adiós.